que me hayáis invitado y bueno, aunque otro día no hablemos de la ley de transparencia, me podéis seguir invitando porque siempre que pueda vendré. Bueno, yo en Twitter soy nuet, @NUET. Cuando acabemos el debate aquí seguiremos y hoy, si veis mi Twitter, ya he entrado varias veces porque ahora vengo de la Comisión Constitucional, que es la comisión parlamentaria que está preparando el debate pleno del proyecto de ley, ¿vale? Os explico dos cosas. Primero, cómo funciona esto y luego la chicha, los contenidos de qué va de fondo, ¿vale? El proyecto de ley lo presentó el Gobierno. El Gobierno, en un Consejo de Ministros de un viernes, aprobó un proyecto de ley y lo transmitió al Congreso y al Senado. Primero se va a discutir en el Congreso, después en el Senado. Cuando entra en el Congreso va a una comisión parlamentaria antes de ir a pleno. Y la comisión es la que prepara los trabajos del proyecto de ley y el debate de las enmiendas a ese proyecto de ley. Cuando la comisión acaba, el proyecto de ley va al pleno. En el pleno también hay un debate, evidentemente, y una votación del proyecto en su totalidad y de las enmiendas parciales, y sale aprobado del Congreso. Luego va al Senado, donde se hace lo mismo. Y luego, si hay enmiendas aprobadas en el Senado, vuelve de nuevo al Congreso para una última votación. Cuando ya se ha votado definitivamente en el Congreso, se publica y es una ley ya en firme, aprobada y empieza a aplicarse. ¿Vale? Se publica en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, y al día siguiente de la publicación normalmente es una ley ya ejecutiva. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos en la Comisión Constitucional debatiendo la ley. ¿En qué fase? En la fase de expertos. O sea, los distintos grupos hemos pedido la comparecencia en la comisión de una serie de gente. Cada grupo ha pedido quien ha querido. Esta gente viene, hoy teníamos 4 ponentes y durante 10 minutos cada uno de ellos, ahora habían 3, los 3 eran académicos, un periodista y 2 expertos en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, pues decían su punto de vista de la ley. Y aquí tomamos nota e intervenimos, les preguntaba, les interpelaba, digo que no estamos de acuerdo, lo que sea, ¿vale? Posiblemente el mes que viene, que es el mes de mayo, entraremos en el debate de enmiendas y posiblemente en junio la ley irá a pleno. Bueno, esto para que veáis un poquito cómo funciona el contenidos. Comentar 4 cosas. Bueno, en primer lugar, ¿la ley cómo se llama? Bueno, la ley la podéis bajar, Congreso de los Diputados, congreso.es. No es muy larga, está bien leérsela, no es una ley de esas pesadas que es un rollazo, tiene un relato interesante. La ley se llama Proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Se resume como ley de transparencia, pero dentro hay varias cosas, ¿vale? Estamos hablando también de funcionamiento de la administración y de gobierno, y estamos hablando del concepto de transparencia, ¿vale? La ley, en su principio, cuando el gobierno del Partido Popular la anuncia, hace más de un año, era una de sus banderas. El PP dijo, voy a hacer una ley de transparencia porque este país se la merece, porque la transparencia es una de mis prioridades, y por tanto, pues soy un buen gobierno, porque voy a hacer una ley a la altura de los tiempos, etc, etc, etc. ¿Vale? Luego, cuando hemos visto el texto de la ley, respecto a la pretensión, hemos visto que los hechos son mucho más conservadores que la pretensión, pero sobre todo, desde que el gobierno dijo por primera vez que quería hacer una ley de transparencia, al país le están pasando tantas cosas que, sin duda, el debate ya hoy no está en manos solo del gobierno, ni siquiera de los diputados y del Congreso, sino que la calle está ejerciendo una presión social importantísima, porque el debate de la transparencia, el debate de la corrupción, el debate del buen gobierno, el debate de la publicidad, de lo público, es un debate creciente. El PP tiene mayoría absoluta. Podría hacer un trámite de la ley haciendo lo que quisiera, pero no puede. Hoy nos hemos enterado que el gobierno nos convoca la semana que viene a una reunión de todos los grupos parlamentarios para intentar dialogar y tal. ¿Por qué? Porque han aparecido debates con un impacto mediático de primer nivel. Si va a estar la Casa Real, ¿y qué vamos a saber de la Casa Real con la ley de transparencia? Si va a estar todo el Poder Judicial, si va a estar, por ejemplo, la Iglesia, pues son debates importantes.
En algún momento alguien ha dicho, es que esta ley se ha convertido en un tema de Estado, porque si hablamos de la monarquía, del Poder Judicial, de la Iglesia y del Ejército, y tenemos que saber todos, de forma transparente, cómo funciona todo eso, estamos hablando de que eso tiene una importancia de primer nivel. Por eso el PP no puede hacer un trámite solo, porque se podría quedar solo, con una mayoría absoluta, pero el precio que pagaría desde el punto de vista social del impacto negativo de un trámite defensivo y conservador, de una exigencia ciudadana que está en alza, sería muy alto. Y está intentando como mínimo pactar con el PSOE, como mínimo, y si puede con más grupos. Y esa es su táctica parlamentaria. Por eso se dice que la ley se está dilatando. Bueno, primero porque hay casi 40 comparecientes que están compareciendo y porque el gobierno no tiene cerrado cómo va a poner allí a la Casa Real. Lo está negociando con la Casa Real. ¿Qué voy a poner? ¿Qué pongo? Esto sí, esto no. Y no tiene aún la propuesta cerrada. Cuando la tenga negociada con la Casa Real, lo va a plantear al conjunto de grupos políticos. Por ahí también están los partidos también. Pensad que esta ley es la que Mariano Rajoy, en sesión de Cortes, más veces ha citado. Cuando tú le dices, hombre, pero el PP se está pasando, pues tranquilos, estamos tramitando una ley de transparencia que dará ley de garantía, pero que no sé qué, pues tranquilos, estamos tramitando una ley de transparencia. La ley de transparencia se ha convertido, a ver si me publica en El País un artículo que mandé antes de ayer, lo podéis leer allí también, bueno, se está convirtiendo en un talismán que usa el gobierno para ante corrupción, tranquilo, la ley de transparencia. La gente pide, tranquilo, estamos haciendo la ley de transparencia, ¿vale? Por tanto, las expectativas hacia esa ley las ha puesto también el PP, citándola como talismán para todo. Y ahora, evidentemente, todo el mundo le pide mucho a la ley. Y por tanto, a la ley también, bueno, pues no es fácil meter todo eso en una ley. Estamos hablando, repito, de cosas pues, que en principio no estaban pensadas para que estuviesen en la ley. Por tanto, decía, 4 aspectos que sugiero. Primero, hay un problema, hay un debate de filosofía, o sea, un debate de política. ¿Qué queremos con la ley? Eso, el gobierno quería hacer un acto propagandístico y nosotros queremos que la ley sea lo más aproximado a una fotografía de la calle. ¿Vale? Eso no es fácil, porque significa que hay un debate que es filosófico y es político. Por ejemplo, la transparencia y el derecho a la información es un derecho fundamental, sí o no. El PP dice que no. Que en la Constitución la transparencia no es un derecho fundamental, igual que si lo son otros derechos, porque no está en el apartado de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, cuando se legislan en este país, según los preceptos constitucionales, generan una ley orgánica. ¿Qué es una ley orgánica? La ley orgánica es una especie de ley de categoría superior. Otras leyes están por debajo de esto. Esta ley no es orgánica, es una ley ordinaria. Por ejemplo, el derecho a la intimidad, sí se tramitó, la ley de protección de datos, sí es una ley orgánica. Por tanto, hay un conflicto entre la protección y la transparencia, donde se ha optado por darle más rango jurídico a la protección que a la transparencia. Eso es una elección política. El gobierno no la quiere tramitar como ley orgánica y se coge a que la Constitución no lo permite. Hoy han venido 2 expertos que han dicho que esta ley debería ser orgánica y que la ley de transparencia es un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque no es solo la lectura restrictiva de la Constitución, es la Constitución en su marco. Y hoy estamos en un marco civil, en un marco ciudadano, donde el derecho a saber es un derecho fundamental para muchísima gente que tal vez hace 10 años pues lo relativizaba, pero que hoy lo pone en un lugar de primer nivel. Y sin duda el debate de la corrupción ha añadido mucho a eso, porque donde hay luz no hay oscuridad, y donde no hay oscuridad es más difícil que haya corrupción, y donde hay oscuridad seguro que hay corrupción. Bueno, pues eso es un debate que es, repito, de filosofía y de concepto político. Yo acabo de decir ahora, si no sabemos lo que queremos, pues al final saldrá lo que podemos, lo que tal vez no sé qué, no, ¿qué queremos? Eso es lo primero que tendríamos que discutir y por tanto, el debate de, me decías tú, de si la ley o no la ley, bueno, pongámonos de acuerdo. Nosotros estamos viendo la ley mal y es posible que presentemos un texto alternativo al conjunto de la ley y por tanto esa ley la votemos en contra, pero nos gustaría una buena ley. Por tanto, legislar positivamente no estaría mal, pero bueno, eso no depende aún
nosotros. Segundo lugar, las zonas oscuras. La ley dice, sí, transparencia, pero en esta lista, no. Ejército, Casa Real, hay un listado de excepciones. Y por tanto, eso es un desincentiva. ¿Por qué? Pues los partidos, la Casa Real, la Iglesia, lo judicial, el ejército no estaban ahí. Ahora, ¿qué ocurre? El gobierno ya se está moviendo. Ha empezado a decir, sí, partidos hay que ponerlos, sí, la Iglesia hay que ponerlos, pero no estaba. Y dijeron durante casi medio año que ni hablar. Pero ahora ya no pueden decir que no, porque la propia Casa Real se ha dado cuenta que si al final no está en la ley, le van a pegar un varapalo enorme. Ahora la táctica ha cambiado. Sí, sí, van a estar todos, pero veremos de qué manera. ¿Vale? Entonces la Casa Real sí, pero, por ejemplo, ellos por supuesto no van a hablar de los negocios privados del rey, de su patrimonio ni nada de eso. Vamos a saber, en cambio, incluso cuánto se gastan en jabón lavavajillas. Eso no es tan difícil. Y eso es un dato, bueno, va a ser interesante. Pero me gustaría saber el patrimonio del rey. Cuánto dinero tiene. Si tiene cuentas en Suiza. Si le regalan Ferraris, los 40 coches que tiene patrimonio. ¿Entendéis? La Iglesia. ¿Va a estar la Iglesia? Sí. De la Iglesia ya hay algunas cosas que son públicas. Si esas son las que nos va a dar la ley, es como no ponerla. En la Iglesia queremos saber muchísimo más. Y así podríamos estar hablando de una serie de excepciones que algunas están cayendo porque no podían aguantar, pero veremos cómo acaban en la ley. 3. Hay un debate también sobre qué se publica, qué es público, qué documentos de la administración son públicos y cuáles no. Y en qué formato. Si es un formato abierto, o es un formato que te tienes que pelear con el ordenador porque no te lo dan y te pongas de rodillas. Bueno, es un debate muy importante. Incluso el concepto del silencio positivo o negativo. Tú pides una cosa a la administración no te contesta, no te hace ni puñetero caso. Eso es silencio negativo. Nosotros hemos propuesto el silencio positivo. Si la administración no te contesta, la respuesta es positiva o hay sanción para quien no te conteste. Esos son debates, si queréis, más concretos, pero son importantes. Porque mucha gente de lo que se queja hoy es que la administración, su ayuntamiento, su comunidad autónoma, su empresa pública, no les contesta. Pregunten lo que pregunten. ¿Vale? Y por lo tanto, eso, si fuese en positivo, el funcionario de turno o la estructura funcionarial de turno tiene que estar al servicio del ciudadano. Porque el ciudadano no es un cliente, es un concepto positivo, no pasivo. Vale. Y al final, también hay un debate sobre el órgano de supervisión. La ley va a tener un órgano de supervisión y nos proponen que el Ministerio de Hacienda creará un grupo de trabajo con un funcionario al frente. Por tanto, el controlador, o sea, los que deben ser controlados se montan un sistema de control hecho por ellos mismos. Por tanto, esto no es creíble, evidentemente. Queremos un órgano independiente, con una serie de conceptos y no un funcionario del Ministerio de Hacienda que va a decir siempre que sí, porque si no el ministro le pega para el culo y lo pone en la calle. Entonces, bueno, estos son algunos conceptos que no son menores, tienen su importancia cada uno de ellos, pero he ido de lo más grande a lo más pequeño, ¿no? O sea, a nivel de pincelada, pues por ahí. ¿Qué os sugeriría? Bueno, primero, que busquéis la ley. Sí, está colgada. Está colgada. Si ponéis congreso.es, hay un buscador, ponéis ley de transparencia, os saldrá la ley, la podéis leer en pantalla. ¿Vale? Y estamos en periodo de enmiendas, no se cerró. Por tanto, yo luego os doy mi correo electrónico también, canto ahora, no sé, jj9@gmail.com. JJ es mi nombre, yo sé, @gmail.com. Y por supuesto todo lo que podáis enviar, estamos en fase de creativa. Porque he enviado correos y cosas, mucha gente, documentos enteros, enmiendas concretas, incluso como ahora cada día el gobierno de pronto dice, ahora una cosa más, ahora sí la Iglesia, ahora sí. Pues claro, esto se está poniendo caliente, ¿no? Cada día estamos pensando en cosas nuevas, o sea que vamos a estar, yo creo que al menos un mes y medio reciclando todo lo que la gente está enviando para poder hacer, casi seguro, una enmienda a la totalidad, al conjunto del proyecto,
y luego enmiendas parciales. Y intentar ver si en una negociación pues podemos mejorar algo, pero es difícil darle la vuelta al calcetín. Por tanto, no sé cómo acabará, pero no creo que muy feliz.